Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Bueno, estoy muy contento de esta ocasión especial en que me encuentro con mi amigo el doctor Carlos Navarro de España y vamos a estar conversando sobre la fe, sobre la razón y la felicidad. Va a ser un diálogo en torno a esos tópicos en virtud de que pues él recientemente ha publicado su libro titulado Saber para creer. Título interesante que muestra la relación clara entre fe y razón. Desde ya aviso que en la descripción de este video encuentran el link que los lleva al libro para adquirir en Amazon en general. También para los que sean de España, hay un Amazon de España, amazon.es, está también ahí el link. Asimismo, la cuenta de Instagram, Saber para Creer, para que vayan siguiendo este contenido. Y también la página de la Fundación Padre Miguel de Bernabé. Luego vamos a entrar sobre ello porque algo que compartimos en común con Carlos y que es lo que ha llevado a que nos conozcamos y hemos desarrollado pues una cierta amistad es el Gardendal. Es un movimiento al cual ambos pertenecemos, yo acá en Perú, él allá en España. Pero luego, más adelante, cuando vayamos desarrollando, pues vamos a hablar un poquito sobre eso. Antes de darle el paso a Carlos Navarro para que lo salude, se presente un poquito, nos quiera comentar algo previo ya a entrar al diálogo en sí, pues vamos a poner las cosas sobre la mesa y puedes presentar un poco al invitado, ¿no? Carlos Navarro Díaz es médico especialista en cirugía plástica, reparadora y quemados, con una trayectoria de más de 30 años en hospitales públicos y privados. Nació en Valencia, España, en 1971. Está casado y es padre de 3 hijos. Miembro numerario de prestigiosas sociedades médicas como SECPRE, AESEP, ASPS, CEDGRA y CIMOE. Ha participado como ponente en numerosos congresos de distintas especialidades. Además, ha colaborado en libros de su especialidad, así como en artículos y revistas médicas. Su labor divulgativa se extiende a la radio, la televisión y la prensa, donde ha intervenido como tertuliano. Más allá de su carrera como cirujano, el doctor Navarro Díaz es patrono de la Fundación Miguel de Bernabé y miembro numerario del Centro Español de Sindonología. Ojo, recordar que esto de sindonología es el estudio científico de la Santa Síndone, del manto de Turín, en donde habría estado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dato llamativo. También ha sido ponente en el primer Congreso de Católicos y Vida Pública de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, junto con Kiko Argüello y el entonces ministro del Interior Jaime Mayor Oreja. Como reconocimiento a su trayectoria, ha recibido la Medalla de Oro de los Reyes Católicos, otorgado por el Foro Europa 2021 al prestigio profesional. Entonces yo acá en el canal les traigo gente de peso. Carlos, ¿cómo te encuentras? Te escuchamos. Pues estoy muy contento de estar aquí contigo, que podamos hablar, que podamos compartir y que pueda contar un poco el porqué de este libro que he escrito. Aquí está. Y bueno, como tú bien sabes, soy médico. Yo no soy ni teólogo ni filósofo, no tengo formación en ese sentido. Entonces, ¿cómo escribo un libro que tiene este contenido, que tiene tanto peso en esas materias? Pues porque fundamentalmente durante muchos años he estado al lado de un gran hombre, de un gran genio, un sabio, que es el padre Miguel de Bernabé. De él he aprendido muchas cosas y son las que trato de compartir y de enseñar en el libro. Hablo de lo que he aprendido de él y también de mi propia experiencia, de lo que a mí me gustaría trasladar a la gente que quiero y a toda la gente a la que pueda llegar, porque creo que tratar de las verdades y de los asuntos fundamentales que nos preocupan a todos los hombres es algo muy importante. A mí me lo han enseñado y yo creo que lo tengo que transmitir. Entonces, porque
podremos tener muchas opiniones, diversas confrontaciones en muchos asuntos, pero todos estamos de acuerdo en dos cosas. No queremos ser engañados, queremos estar en la verdad y todos queremos ser felices. Pues un poco de esto también hablo en el libro. Excelente. Entonces, tenemos acá una cuestión de lo que Cristo nos habla en el Evangelio, en Mateo 5:14, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Entonces, podemos tener distintas profesiones, economista, médico, abogado, etcétera, pero todos universalmente estamos llamados a hacer brillar la luz de Cristo en toda realidad. En unos momentos les voy a estar poniendo el enlace al libro de Carlos Navarro en Amazon, lo pueden adquirir por Amazon en cualquier país del mundo. También hay las páginas específicas de Amazon.es para España y Amazon.mx para México, pero en general la mayoría de países fuera de estos casos lo adquieren por medio de Amazon.com. Lo voy a estar poniendo en el chat en vivo y en el comentario fijado, y asimismo va a quedar en el link de la descripción de este video. Bien, vamos con la primera cuestión. Carlos, el título de tu libro es Saber para creer. Ahora bien, tú eres un hombre de las ciencias médicas, ¿no? Entonces, aquí nos comentas pues que tú, no siendo propiamente teólogo o filósofo, sino del área de las ciencias médicas, te has abocado a escribir ese libro, ¿no? Y eres un hombre que ha presentado incluso documentos académicos, ponencias académicas. Pero hay quienes arguyen que la ciencia y la razón están peleadas, perdón, que la ciencia y la fe están peleadas, ¿no? Que no puede haber conciliación entre ciencia y fe o entre fe y razón. ¿Qué tú nos dirías respecto a esto? Porque un conflicto entre fe y razón sería como un ataque al título de tu libro, pero al mismo tiempo puede verse a la inversa. Tu libro es, o sea, una destrucción de esta falsa dicotomía entre fe y razón. ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, una frase que aprendí del padre Miguel de Bernabé es, ¿puede haber, puede haber confrontación entre arquitectura y botánica? Entonces uno diría, ¿qué me estás comentando? Pues no, pues igualmente no puede haber confrontación entre ciencia experimental y religión, entendiendo la religión auténtica, porque la ciencia experimental trata del cómo de las cosas. Podemos mandar un rover a Marte con una precisión milimétrica, mm, podemos hacer que ande por Marte, hacerlo aterrizar en un cometa, podemos hacer maravillas, pero el por qué, las causas últimas, de eso habla la religión. Entonces son dos aspectos distintos del conocimiento humano y dos aspectos que no tienen intersección en ese sentido, por lo tanto no pueden tener confrontación. Y si la tienen es porque alguien se ha equivocado en el aspecto de la religión o alguien se ha equivocado en el aspecto de la fe. Ese sería un argumento, pero no es el más importante. Porque para mí el argumento más importante es que el tema de ciencia y fe es un tema secundario, es importante, pero es un tema secundario que está supeditado a un tema principal. Y el tema principal es la existencia de Dios. Si uno tiene claro y uno dedica sus energías, en vez de discutir entre ciencia y fe, a averiguar la existencia de Dios, si llega al conocimiento y a esa sólida roca que es que Dios existe, entonces todo tiene sentido. Si Dios es infinito, Dios ha creado la ciencia y ha creado la religión y ha creado la razón. Entonces no se puede contradecir. Es ilógico que haya contradicción entre ciencia y fe. Entonces, no tiene sentido que haya ninguna contradicción entre ciencia y fe. Y yo he comentado este tema muchas veces y nunca he encontrado nadie que me diga un ejemplo de contradicción entre ciencia y fe, entendiendo
por fe, como digo, la religión verdadera. Porque si me hablas de una religión no verdadera, pues sí, igual si es el Dios auténtico y la religión no auténtica, pues sí puede haber confrontación. Pero cuando se trata de la religión verdadera, la católica, no hay confrontación. Me ha encantado como lo ha dicho Carlos, la religión verdadera, la católica, ¿no? Así como debe ser, hay que decir las cosas como son. Resalto una formulación que me gustó mucho en tu respuesta, que dijiste, la ciencia es creada por Dios y la fe es creada por Dios. Entonces, claro, no puede haber contradicción. Vienen de la misma fuente. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, de 1998, dice pues que la fe y la razón son como dos alas con las que vuela el pensamiento humano. Entonces las alas son distintas, pero no están en conflicto, ¿no? Por otra parte, Santo Tomás de Aquino, en la Suma contra Gentiles, eh, rechaza la teoría de la doble verdad, que hay una verdad de fe y una verdad de razón y que pueden ser verdades contrarias. No, o sea, si son contrarias por el principio no contradicción, una de las dos no es verdad. Pero el verdadero conocimiento científico no contradice la verdadera fe. Una cosa es lo que puede ser falso conocimiento científico o conocimiento científico imperfecto, porque hay que entender que la ciencia tampoco es que sea definitiva. Y alguien dirá, Dante, tú estás desdeñando la ciencia porque eres un creyente fideísta, etcétera. A ver, que la ciencia no establece verdades definitivas, es algo que lo dice el filósofo para nada religioso Mario Bunge, que es de hecho un positivista, en su libro La ciencia, su método y su filosofía. ¿Okay? Que la ciencia es falible y que no da verdades definitivas, etcétera. Pero la auténtica ciencia, en lo que es objetiva sobre la realidad misma, no va a contradecir la auténtica fe. Pero sí puede haber contradicción entre la falsa ciencia y la verdadera fe. Y eso será culpa de la ciencia en tanto falsa, pero no en tanto ciencia verdadera o ciencia propiamente dicha, ¿no? O también podría haber contradicción entre la auténtica ciencia y una falsa fe. Pero entre la verdadera fe y la verdadera ciencia no hay contradicción porque la verdad es una. Ahora, Carlos, siento que, como decíamos, el título del libro es Saber para creer. ¿Cómo está esto de que hay que saber para creer? Porque uno podría decir, no, simplemente se trata de creer y la fe ya está. ¿Dónde tiene que entrar el saber? ¿Es simplemente la fe es un asunto del corazón o es un don de Dios infuso independientemente de la razón? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Yo trato todo el libro lo intento enfocar desde un punto del razonamiento, pero para que se me entienda, del sentido común. Entonces, mm, razonando podemos llegar a que hay una certeza, a que hay la certeza de que Dios existe. Y podemos llegar simplemente por la razón. Y como yo no soy tan bueno como tú en las citas, te voy a leer la cita del Concilio Vaticano primero, que Justo estaba dice, pensando en esa. Léela, me hagas el trabajo. sí, dice en la Constitución dogmática Dei Filius, la Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. No dice que es posible, no dice que tenemos que tener la fe del carbonero, no, dice que podemos llegar a la razón, pero además lo dice de una forma tan solemne que impresiona, ¿no? Entonces, dedico algunos capítulos porque uno dice, hay que razonar, pero hay que razonar bien, pero muchas veces eh, no podemos ver el contexto o no podemos razonar bien si tenemos, pues, por ejemplo, prejuicios, y todos tenemos prejuicios. Entonces tenemos que saber qué prejuicios tenemos para poderlos eliminar y tenemos que tratar de ser objetivos con esos prejuicios, darnos cuenta de cuáles son y cómo nos están condicionando nuestro pensamiento para poder luchar contra eso y poder adquirir una verdad objetiva. Tú has hablado
de la objetividad también y sobre todo, pues es básico tener el principio de objetividad, porque si no tenemos el principio de objetividad, no podemos empezar a hablar, no podemos razonar. Si todo es relativo, no podemos sostener ninguna verdad. Entonces, el principio de objetividad es básico y el que lo niega, pues sinceramente yo creo que es que no se puede hablar con él, ¿no? Porque podríamos negar hasta su propia existencia y sus propias palabras. Entonces, hay que aceptar el principio de objetividad, hay que ver qué prejuicios se tienen, cada uno tiene unos distintos, pero hay otros que son muy marcados y muy comunes en la sociedad en la que vivimos, porque la sociedad nos influye y nos mete una serie de ideas y esas ideas muchas veces son contrarias a a la verdad auténtica y nos llevan por ese camino. Y muchas veces hay que ir contracorriente en ese sentido y cuesta mucho trabajo el no dejarse llevar por la corriente, hay que tener una verdadera personalidad y un verdadero deseo de conocer la verdad. Si no, uno se deja fluir y le arrastra. Muy bien, hablo de un capítulo curioso que es hablo del cerebro como médico en el libro, de un capítulo que se llama las dendritas. Las dendritas son unas terminaciones que están, que son millones, que las neuronas tienen miles y tenemos millones de neuronas, imagínate, multiplica. Y esas dendritas son modelables porque nuestro cerebro se modela en función de los pensamientos que tenemos y de cómo vamos orientándonos en ese sentido. Se llama plasticidad neuronal. Entonces, si nosotros favorecemos un tipo de pensamientos, si yo estoy habituado a hablar de medicina, me será fácil hablar de medicina en cualquier contexto. Si tú sabes de filosofía, te será fácil hablar de filosofía en cualquier contexto y a mí me será difícil seguirte porque no estoy acostumbrado, porque no tengo esas dendritas conectadas en ese sentido. Lo mismo pasa con la religión. Hay mucha gente que se cree capacitada para hablar de religión y no puede hablar de religión porque su cerebro no está preparado y no lo sabe, y no lo sabe, porque hay una ley biológica que afecta al cerebro, pero que afecta a casi todo, y es que lo que entrenamos, el cerebro lo potencia y la plasticidad lo pone, y las conexiones neuronales son potentes en ese sentido, pero lo que no entrenamos, pues se atrofia. Y entonces podemos tener una verdadera dificultad por incapacidad intelectual de no haber entrenado el cerebro en eso. Y entonces simplemente es cuestión de saber que hay ese problema físico y hay que ir poco a poco, si tiene interés, porque la plasticidad se recupera y se remodela. Si uno solo habla de sexo, mujeres y alcohol en su vida y de la profesión y de poco más, pues difícilmente puede mantener este tipo de conversaciones, ¿no? Eso a nivel médico, por eso el tema de las dendritas es bastante interesante. Y luego también tengo un capítulo en el que Dante, pues seguramente le va a gustar mucho, que Schumacher habla del centro. En su libro Lo pequeño es hermoso, lo sé porque me dijo que ese libro es su libro de cabecera, lo tiene allí en la mesilla al lado de la cama, es un libro muy chiquitito, es un libro precioso y es un libro que ahí está, Lo pequeño es hermoso, y es un gran sabio, Schumacher, y dice con razón que nosotros no pensamos desde cero, no pensamos desde cero. Mm, Estamos, comenzamos a pensar con unas ideas que se nos han metido en el cerebro incluso antes de nuestra capacidad crítica. Cuando somos niños, antes, entonces filtramos la realidad y todo lo que nos llega a través de esas ideas que se nos han metido por la educación y por el ambiente. Y luego nosotros, si queremos, conscientemente, vamos modelando ese centro, ese núcleo de ideas que es vital que esté bien estructurado, porque nos va a ayudar tremendamente a tener éxito en la vida, a tener una vida racional y sobre todo pues a descubrir las verdades importantes y a ser feliz en la vida. Ese núcleo de ideas vitales
bien construido se llama centro y todo el mundo lo tenemos con unas ideas que pueden ser mejores o peores. Si lo hago conscientemente y construyo mi centro y son buenas ideas, pues tendré un buen centro. Pero si no me preocupo de eso, no se queda vacío, se llena de las ideas del ambiente. Y eso lo explica muy bien Schumacher. Y por eso le dedico un capítulo. Muy bien, el tema de los prejuicios, voy a volver un poco sobre él Ujú, porque es importante. Hablo en el primer capítulo, me parece que es, de Alexis Carrel, un gran médico, premio Nobel de medicina y fisiología, ateo, ateo, que presenció un milagro en Lourdes y presenciando ese milagro no se convirtió. Él siguió siendo ateo, pero era un hombre honesto, era un hombre sincero y por eso lo pongo como ejemplo de la postura científica o del científico honesto, la postura que tiene que tener ante los hechos. Si no tienes explicación para el hecho, no puedes negarlo desde el punto de vista científico. Podrás decir que no hay explicación, pero no podrás decir que no ha existido. Entonces, sus compañeros, porque la medicina lionesa de él venía de Lyon, pues le dijeron que era un hombre muy brillante, pero que si mantenía que eso había pasado, que tenía que negar el hecho, que si lo mantenía tenía que irse de Francia porque en Francia no iba a tener ningún futuro como investigador y el que quería dedicarse a la investigación. De hecho, fue premio Nobel, pero se tuvo que ir de Francia porque le cerraron todas las puertas y fue premio Nobel precisamente en Estados Unidos. Pues a Carrel lo pongo como el ejemplo, porque por cierto al final de su vida se convirtió. Por eso Carrel fue muy famoso hasta los años 70, 80, pero cuando ya se convirtió se dejó de hablar de él y lo han ocultado. Pero estamos hablando del padre de la cirugía vascular y del primero que hizo una transfusión sanguínea, el primero que hizo un trasplante de corazón, de pulmón en animales, pero 70 años de que se hiciera 70 años antes de que se hiciera en humanos. Un genio, un auténtico genio. Y a mí, bueno, pues también como homenaje pongo el primer capítulo en honor a Alexis Carrel. Pero siguiendo con los prejuicios, hemos hablado de que hay ideas muy importantes que nos presionan y que están en el ambiente y que hay núcleos muy fuertes de poder que influyen en la mentalidad global y no solamente en la actual, sino en la pasada. Tenemos ideas arrastradas sobre el evolucionismo, sobre Freud, sobre muchos asuntos que son del siglo XIX y modernamente del siglo XX y que entran por todo, entran en las conversaciones, entran en la radio, en la televisión, en los medios y parece que y combatirlas, no combatirlas, sino simplemente hay que analizarlas y ver qué tienen de verdad y qué tienen de mentira. Pero la mayoría de la gente le entran y se quedan en el cerebro sin haberlas racionalizado. Y eso es un tremendo error porque hacen que luego todo se filtre a través de esas ideas y no se puede llegar. Entonces es inútil discutir con una persona de religión cuando está llena de prejuicios. Lo primero que habrá que decirle es, mira, tienes que limpiar un poco, tienes que resetear un poco el cerebro y tienes que, para poder, si el disco duro está lleno y sucio, habrá que vaciarlo y limpiarlo para que puedas recibir la información adecuada, ¿no? Haciendo un símil con la informática que precisamente no es lo mismo. Eh, entonces, hemos hablado de las ideas, también dedico algún capítulo al tema de la contradicción, de la supuesta contradicción entre ciencia y fe, al evolucionismo, a la leyenda del caso Galileo, ¿vale? Y también a que muchos afirman que la ciencia es la única fuente de conocimiento, el famoso positivismo, que es tremendamente falso. Entonces hay que combatir esas ideas para luego poder razonar con libertad. Entonces, cuando uno ya puede razonar con libertad, pues entonces ya puede observar bien, puede relacionar bien y puede concluir bien. Y haciendo esas cosas, cuando uno ya está preparado,
que tampoco es tan difícil. Lo que pasa es que hay gente que viene muy contaminada y esa gente que viene muy contaminada se le hace muy complicado, porque hay gente que, un labrador o gente muy sencilla, que lo ve fácilmente, que ve el universo, ve la creación y dice, esto viene, esto necesita una inteligencia, ¿de dónde? Si veo estrellas, ¿quién las ha puesto, no? Y luego hay gente que complica mucho las cosas, incluso grandes científicos, uno en concreto, profesor de Cambridge, que dice que el universo ha surgido de la nada, que es una barbaridad, ¿no? Pues eh, ese labrador probablemente es más sabio que el profesor de Cambridge, ¿no? Y bueno, después de esta pequeña digresión, hemos dicho que la razón me lleva a que Dios existe. Me lleva a que Dios existe. Es que a través de la razón llego a, a que es necesario un ser subsistente. Y si Dios existe y se ha revelado, también por la razón puedo llegar a que la religión católica es la verdadera, es la única y verdadera. Entonces, otra cosa es la fe, ¿no? Que luego yo me adhiero personalmente a la religión y tengo una relación con Dios, eso es otra cosa. Pero ahora me estoy refiriendo a que por la razón podemos llegar a que las verdades transmitidas por Dios están en el magisterio de la Iglesia. Y eso es una gran tranquilidad, porque uno dice, pero es que esto todo es muy complicado. Esto tendría que estudiar muchísimo, tendría que... Entonces, razonando, hay gente que le ha costado mucho trabajo porque tenía muchos prejuicios, y me estoy acordando de C.S. Lewis o de Anthony Flew o de Collins. Todos esos les ha costado un gran trabajo. Bueno, Dante Urbina también, estudiando, se convirtió. Precisamente el estudio con sinceridad y con afán de verdad ha llevado a mucha gente a convertirse, ¿no? Y podemos llegar con la razón a todas esas verdades. Pero cuando uno llega a la convicción, no solamente de que Dios existe, sino de que su revelación está en la Iglesia Católica, uno ya se relaja, yo ya me puedo relajar, porque yo voy a estudiar medicina y digo, uff, ¿y dónde lo busco? ¿Y dónde están los datos de la medicina? Digo, pero no, en la facultad de Oxford o en Harvard me van a enseñar la mejor medicina. Pues digo, pues estoy tranquilo, porque yo ya sé que ahí están las verdades auténticas, me relajo y luego ya investigaré, pero yo ya estoy tranquilo. Sé que las respuestas a las grandes preguntas que a todos nos preocupan están en el magisterio de la Iglesia y es bastante sencillo. Muy bien. Creo que he Wow. respondido ya. Me he extendido un poco. Sí, pero ha sido muy, muy rico todo lo que has desarrollado. Yo voy a decir de la forma más breve posible 4 puntos que quiero resaltar de la respuesta. En primer lugar, que cuando escuchan a Carlos Navarro hablando de las dendritas, de la plasticidad neuronal y de todos esos procesos, pues estamos escuchando a alguien que es un especialista en medicina, que publica en revistas académicas, y que tiene ponencias en congresos y todo ello. ¿Ah? O sea, esta no es información así simplemente inventada, ¿no? Es algo bien estudiado. Dentro de eso, como ejemplo de la plasticidad neuronal y que las personas a veces tenemos taras por no practicar ciertas cosas, pues yo lo vivo día a día. Eh, por ejemplo, ayer justo le comentaba a mi esposa, oye, yo que me acuerdo todas las citas que tú mencionabas, ¿no? Como mi capacidad de acordarme las citas exactas y todo eso. Y digo, pero cuando tú me das encargos para ir a comprar, basta que me digas más de 2 cosas. Si me dices una tercera, ya yo tengo que apuntarlo en el celular porque si no rebasa mi capacidad mental, ¿no? Entonces, ahí están mis taras, por ejemplo, y tengo que trabajar en ello porque, pues, o sea, puedo ser más útil para mi familia en apoyar con las diversas cosas que hay que hacer en la casa, pues pudiendo manejar mejor esa información, ¿no? Pero si a mí me das más de 2 piezas de información, si me dices tienes que comprar lechuga, tomate y me agregas que hay que comprar huevos, no, yo ya colapso y digo, no, tengo que apuntarlo, si no, fallo, ¿no?
Hablando de recordar citas, cuando tú mencionabas esto de Schumacher, yo que me puedo olvidar de un tercer ítem de mercado, me acordé rápidamente que estás haciendo referencia al capítulo 6 que habla sobre la educación del libro Lo pequeño es hermoso. Y acá les voy a compartir la cita de Schumacher, que recuerden, de profesión soy economista y, o sea, procuro leer bastante, me he metido mucho, yo tengo libros publicados sobre economía y de todos los economistas que he leído, que son muchísimos, mi favorito es Ernst Schumacher. Y su gran libro, Lo pequeño es hermoso. Entonces le leo la cita de esto del centro, página 98 de la edición que tengo, que es Orbis Barcelona 1983. Cito: voy a tratar de explicar un poco más cuál es el significado de centro. Toda actividad humana es un esforzarse por obtener aquello que se piensa que es bueno. Esto no es más que una tautología, pero nos ayudará a formularnos la pregunta correcta. ¿Bueno para quién? Bueno, para la persona que se esfuerza. Así que a menos que tal persona haya solucionado y coordinado sus múltiples urgencias, impulsos y deseos, es muy fácil que sus esfuerzos sean equivocados, contradictorios, derrotistas y posiblemente altamente destructivos. Y acá viene la parte clave. El centro, obviamente, es el lugar donde tiene que crear para sí mismo un sistema ordenado de ideas acerca de sí mismo y del mundo, que pueda regular la dirección de sus variados esfuerzos. Si no ha pensado en esto para nada, porque está siempre ocupado con cosas más importantes, o porque le enorgullece pensar humildemente de sí mismo que es solo un agnóstico, el centro de ninguna manera estará vacío. Estará lleno con todas esas ideas vitales que, de alguna manera, han sido absorbidas por su mente durante su época de oscurantismo. Freno la cita ahí. Ahí a Schumacher no se refiere a cuestiones como la Edad Media, no. Cuando dice la época de oscurantismo, nosotros los seres humanos. Y esto sería hoy en día cuando estamos sentados en el mueble absorbiendo pasivamente videos de TikTok, shorts de YouTube y lo que nos suelta Netflix sin reflexionarlo, solo como lo que el padre Miguel de Bernabé, que es un santo varón extraordinario que ya más adelante volveremos sobre ello, llamaba como ser un telemente. Sigue Schumacher. He tratado de mostrar lo que estas ideas conllevan hoy en día, una negación total del propósito y significado de la existencia humana sobre la Tierra, que conduce a la persona que cree en ellas a una total desesperación. Un tercer punto que quería comentar es sobre este profesor de Cambridge que llegó a decir pues que el universo se crea a sí mismo de la nada. Sé bien la referencia que haces, está en el libro también esta referencia, se trata de Stephen Hawking. En su libro El Gran Diseño, que es uno de los últimos libros que publica en 2010 junto con Leonard Lodinov, plantea explícitamente esa hipótesis, que el universo puede crearse a sí mismo de la nada y lo hará, encima dice, lo cual es un gran absurdo y como bien señalabas, un labriego que no crea tal absurdo, al menos sobre ese respecto, las verdades fundamentales o la verdad más fundamental de todas, como es la de Dios, será más sabio que Hawking. Pero al mismo tiempo, para mostrar que el saber académico no está peleado con la fe, tenemos que hay un profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford, John Lennox, que dijo que los grandes científicos pueden decir sandeces o pueden decir sinsentidos. Y esto lo dijo Lennox en respuesta explícita a la hipótesis de Hawking de que el universo podía crearse a sí mismo de la nada. Finalmente, Carlos Navarro nos ha hablado un poco sobre lo que es el regalo del depósito de fe que nos da el magisterio católico. ¿Nosotros podríamos llegar a la conclusión de verdades de fe que da el catolicismo por medio del estudio y del razonamiento? Potencialmente sí, pero en la práctica es complejo, y no solo específicamente con el catolicismo, sino con el cristianismo, el teísmo filosófico, etcétera. Potencialmente desde nuestra razón podríamos llegar a construir y deducir varias cosas, pero miren lo que dice sabiamente Santo Tomás de Aquino sobre esto, y con esto cierro. En la Suma Teológica, primera parte, cuestión 1, artículo 1, respuesta. O sea, es de lo primerito que te va a decir Santo Tomás. Lo que de Dios puede comprender la sola razón humana también requiere de la revelación divina, ya que con la sola razón humana la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de mucho análisis y con resultados plagados de errores. Potencialmente podríamos llegar a esas verdades, sí, pero si no tuviésemos el regalo del depósito de fe que nos da el magisterio, esas verdades de fe serían conocidas por pocos, después de mucho esfuerzo y con resultados plagados de errores. Dios, que sabe cómo somos, nos ha regalado el magisterio.
Ahora, Carlos, quiero llevar al otro gran punto de tu libro, que es el tema de la felicidad. La felicidad. Y en este caso tenemos que el título es Saber para creer, pero el subtítulo del libro es Creer para ser feliz. Pero resulta que hay filósofos, en particular Friedrich Nietzsche, que han difundido mucho la idea de que el cristianismo es un aguafiestas, que el cristianismo lo que hace es que nuestra vida sea aburrida, apocada, sin pasión, una vida chata, una vida sin grandes acciones o grandes ideales, en suma una mentalidad puramente de borregos con una vida apagada. No que nos haría felices, el cristianismo sería contrario a la felicidad. ¿Qué nos puedes decir tú en respuesta a Nietzsche? Pues, en primer lugar, que por desgracia hay mucha gente que piensa que el cristianismo es triste, roba la felicidad, que es aburrido, que es... Y, y por desgracia, por eso es tan importante educar bien, porque si conocen un cristianismo tan horrible y un Dios tan raro, es normal que no crean en ese cristianismo y no crean en ese Dios, pero es que es un Dios aberrante y es un cristianismo que es una caricatura, pero no conocen el Dios auténtico y no conocen la religión auténtica, es desconocimiento, por eso lo importante de saber, de lo importante de saber bien. Entonces, tenemos una labor muy importante. No digo que no sean culpables, en parte serán culpables, en parte no, pero muchas veces se ha enseñado muy mal y muchas veces se ha transmitido también mal. Es importante que transmitamos bien el cristianismo, que transmitamos bien el reflejo de Dios auténtico en lo que buenamente podamos, porque el cristianismo es apasionante, es interesante, es brillante, es alegre, lo llena todo, tiene los más altos ideales, tiene pues unas expectativas y un proyecto vital que nunca, nunca va a defraudar. Y eso, pues la gente normalmente no lo conoce, no lo conoce. Si yo como médico me fijo en la medicina de Mengele, Mengele era un médico nazi que hacía experimentos, un horror, pues entonces si yo voy a aprender medicina según Mengele, pues aquello es un horror, es que me aterra la medicina, pero es que eso no es la medicina, eso es Mengele. Entonces, si Nietzsche y un montón de gente tienen un cristianismo aberrante, pues es normal que piensen como piensen, porque es que no conocen el verdadero cristianismo. Lo tenemos que difundir los cristianos, claro está, claro está. Y tenemos que, porque ningún santo, no conozco yo ningún santo que sea triste, todos son alegres y todos son las personas más interesantes que te puedas haber, bueno, si no tienes la suerte de haberte encontrado con una persona espiritual, pues a lo mejor pues no tienes esa ayuda, pero yo te hablo por experiencia, he conocido mucha gente espiritual, especialmente al padre que era un santo, y te digo que es la persona más interesante con la que yo he estado nunca. Es que no defraudaba, es que yo quería estar continuamente con él. Yo me iba los fines de semana, tenía 18 años, me iba los fines de semana a estar ahí en el Garrendal para estar con el padre, porque no quería estar en otro sitio. Y bueno, y te hablo de mi experiencia, pero te podría hablar de muchísimas más, ¿no? Entonces, por una parte, es mentira lo de Nietzsche. Y por otra parte, sigamos con la lógica, con el sentido común. Si Dios me ha creado, porque hemos dicho que la cuestión de Dios, pues es una cuestión que hay que estudiar, ¿no? Porque no hay que darla por hecho. Pero si una vez que ya la has estudiado y has llegado a esa base firme, si Dios existe, ya lo sabemos, existe, me ha creado y es infinito en amor. No me puede haber creado para ser infeliz. Me ha creado para que sea feliz. Es una cosa que me parece de cajón, ¿no? Aquí decimos en España de cajón, me parece de lógica, de mucho sentido común, ¿no? Pero esta felicidad no hay que malentenderla,
porque no es una felicidad egoísta. Yo no busco ser feliz para mí, Dios no lo quiere así. Esa felicidad es para mí, pero con el prójimo y para hacer al prójimo feliz. Y es así como lo hace Dios. Y no está exenta, porque esto no es una utopía, y no está exenta, por supuesto, de contrariedades y de sufrimientos que pueden ser perfectamente compatibles y lo son con esta felicidad. Y, y sabemos de los grandes sufrimientos y las grandes calamidades que han tenido los santos. Y aún así tenían esa mirada feliz, ese espíritu alegre y bueno, y todos lo sabemos porque puedo hablar de casos personales y no pararía, ¿no? Entonces, termino esta pregunta que me has hecho diciendo que una frase del padre, que si es costoso ser cristiano, porque es costoso, mucho más costoso es no serlo. Y además es de tontos. Termino. Excelente. Cuando se hace referencia al padre Miguel de Bernabé, sucede que él es el iniciador del movimiento Gardendal, del cual al comienzo comenté que pertenecemos Carlos Navarro y yo, respectivamente allá en España y acá en Perú. Y un concepto que a mí me enamora del Gardendal es el de cristianismo brillante. Quien esté familiarizado con mi canal de YouTube sabe que un pasaje que yo cito muchas veces desde hace tiempo es Mateo 5:14, donde Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces nos manda a brillar. Y esa idea, como machacona que tengo de la luz del mundo, dar la luz de Cristo, que la luz de Cristo ilumine todo ámbito de nuestra vida y de la realidad social y política y económica, cultural, filosófica, etcétera. Toda esa idea se relaciona con la idea de un cristianismo brillante. Entonces, el concepto de cristianismo brillante propugnado por el padre Miguel de Bernabé es la antítesis y refutación no solo teórica, sino sobre todo práctica absoluta del planteamiento de Nietzsche de que el cristianismo es una cosa que nos lleva a una vida apocada o infeliz. No, el cristianismo bien comprendido y bien vivido nos lleva a una vida grande, maravillosa. Dentro de las vidas grandes y maravillosas también hay grandes retos y grandes sufrimientos, pero llevados con Cristo no es un sufrimiento sin sentido y hasta hay la alegría misma en el dolor. No por el dolor, no se trata de un masoquismo, sino porque vivimos el dolor con algo que es mucho más grande que cualquier dolor, que es Cristo mismo. El concepto de cristianismo brillante, pues para mí es una cosa muy, muy alucinante, ¿no? Ahora bien, conectado con este tema de la felicidad, en el capítulo 13 del libro dices lo siguiente, cito, hoy en día proliferan los libros de autoayuda, el mindfulness, cómo tener éxito en la vida y ser feliz. Yo te recomiendo la solución de las tres creaciones que propone un genio como el padre de Bernabé. Entonces, tú hablas de una fórmula, ¿no? Una solución una fórmula de la felicidad, por llamarlo así, de las tres creaciones. ¿Cómo es esto de las tres creaciones? Pues vamos a hablar de las tres creaciones y voy a coger el libro porque creo que va a ser mejor leerlo del libro. Pero antes quiero completar un poco al hilo de hay que ser, que Dios nos quiere felices, eh, porque hemos hecho mucho hincapié en la lógica, en la razón, en que el razonamiento nos lleva a Dios y nos lleva a la religión verdadera. Pero una vez que estamos ahí, la felicidad es una relación personal con Dios. Eso ya es lógica, pero también es fe, es amor, porque Dios es amor. Y de ese amor surge esa felicidad, porque Dios es la felicidad plena, ¿no? Entonces, quería dejarlo ahí porque es verdad que una parte es de la razón, pero hay otra parte que es del corazón, ¿no? Del amor. Y no quería empezar a hablar de las tres creaciones sin haber dicho eso, porque además las tres creaciones vamos a hablar también de esto. Entonces, el padre habla de las tres, que hay que hacer tres creaciones, porque no se trata de una fórmula mágica, sino de tres creaciones
que uno tiene que construir personalmente. Pues no las puede comprar y no las podemos heredar a nuestros hijos, podemos ayudar, pero tú te lo tienes que hacer. Entonces, voy a leerlas porque merece la pena. Y dice el padre que hay que potenciar una ciencia que está muy poco desarrollada y es la ciencia del saber vivir. La ciencia del saber vivir que es vital para todos, porque todos queremos ser felices, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que es increíble que esta ciencia del saber vivir apenas se conozca. Y esto bastaría para demostrar el despiste de los programas de formación y la educación que hay actualmente en la humanidad, ¿no? Entonces, lo primero es, antes de empezar con las creaciones, es las ideas falsas acerca del saber vivir. Porque generalmente decimos y expresamos que saber vivir con frases como yo hago lo que me da la gana, lo que me apetece, salud, dinero y amor, es decir, sexo, vino y mujeres, vivir la vida a tope. También se identifica con no trabajar o llevar una vida de viajes, de lujos, de aventuras, de tener fama, y nada más falso. Si eso lo sabemos, si eso lo intuimos, porque conocemos casos de montones de casos de gente que tiene todo esto y es realmente infeliz, incluso se suicidan millonarios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las tres creaciones que propone el padre? Perdón, es que coloquialmente nosotros siempre lo llamamos el padre, pero es el padre Miguel de Bernabé. La primera creación es crearse afectos profundos, duraderos, para toda la vida y para todas las circunstancias. Pone el padre una comparación, dice, supón que te encuentras repentinamente dueño de una gran finca lujosa, con un palacio. Es verdad, si todas las cosas que tenemos, si no tenemos con quien compartirlas, no, no las disfrutamos, no las disfrutamos. Ya podemos ser dueños de muchísimas cosas que si no tenemos con quién compartirlas, no tenemos afectos, no vamos a disfrutar de ellas. Entonces, hay que crearse esos afectos profundos en todos los ámbitos, en la familia, en los amigos y en cualquier circunstancia. Y insiste mucho en eso de crearse, porque no es esperar ni recibir. La segunda creación es crearse un entorno ideal y una vida gratificante. Un entorno ideal en familia, en hogar, en amigos, en vecinos. Una vida racional, en horario, calendario, trabajos, descanso, diversiones, fin de semana, vacaciones, hobbies, costumbres, que satisfagan anhelos, grandes y pequeños. Y una vida de grandes ideales. Dios, perfección, mundo ideal, santidad. Todo esto llena muchísimo, pero todavía nos queda una tercera creación y quizá la más importante. Crearse un amor auténtico, porque si en la primera creación hemos hablado de afectos profundos y duraderos, en esta tercera creación se habla de amor auténtico. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en que incluso los amores profundos pueden ser frágiles y muchas veces lo son. En cambio, el amor auténtico es sólido porque se basa en Dios. Entonces ya estamos hablando del amor que se fundamenta en Dios. No es que surja así desde el principio, sino poco a poco. Sigue una progresión escalonada que parte del amor instintivo, continúa con el amor ideal para desembocar en el amor supernatural, dice el padre, y en completa identificación con el de Dios. Estas son las tres creaciones que propone el padre. Y en la práctica, te aseguro que funciona. Perfecto. Ahora bien, en el libro hablas también sobre la importancia no solo de razonar en general, sino de razonar bien, ¿no?
Y uno podría pensar que razonar bien es un asunto de coeficiente intelectual, que uno tiene que tener como un cociente intelectual alto o haber leído muchísimos libros para razonar bien. Sin embargo, en el libro muestras que no se trata simplemente de un asunto meramente intelectual en un sentido reduccionista, sino que razonar bien requiere cierto tipo de actitudes, cierto tipo de virtudes. ¿Podrías hablarnos puntualmente sobre qué actitudes o virtudes requeriríamos para razonar bien? Sí. Voy a responder primero a eso de que el razonar bien o estas cuestiones vitales y fundamentales no son para gente con un coeficiente intelectual elevadísimo, son para todo el mundo, porque si no, no vale, no sirven, son para todos y todos pueden llegar a ellas, desde los más con más coeficiente intelectual hasta los menos coeficiente intelectual. De hecho, muchas veces, a veces los que tienen más coeficiente intelectual se lían tanto que se pierden. Y hay gente con un coeficiente intelectual bastante pequeño, más reducido, que hila estas cosas con una naturalidad y con una simplicidad y con una sencillez que uno se queda pasmado y dice, qué bien, ¿no? Entonces, desde luego, es para todos, no es para unos pocos. Estas verdades, todo el mundo puede llegar a ellas, razonando, por supuesto, pero yo siempre pongo también hincapié en que al razonar, incluso bien o haciéndolo con la mejor intención, uno se puede perder. Por eso lo importante de tener buenos maestros, de tener gente que te ayude en esto, tener amigos que estén en lo mismo, que tengan estos mismos intereses vitales y que sean sabios, que te puedan ayudar en este camino. Y por supuesto, ya lo hemos dicho antes, pero pues la mejor ayuda es el magisterio de la iglesia, eso, porque uno ya descansa ahí, porque ya sabe, pero hay que llegar intelectualmente a que eso es así, ¿no? Entonces, tú me estabas preguntando de cuáles serían las virtudes requeridas, pues en primer lugar es importantísimo, porque si no, no hay nada que hacer, el deseo, el deseo profundo de conocer la verdad con sinceridad. Yo quiero conocer la verdad. Como le pasaba a Alexis Carrel, él era un ateo convencido porque así le habían influido en la Facultad de Medicina, pero él estaba anhelando siempre saber la verdad y no la encontró a pesar de presenciar un milagro, hasta que no pudo, no habló, no se topó en su vida con un santo, con un abate. Y fue en las conversaciones, ya bastante mayor, ya a sus 60 y muchos años, cuando él, de verdad, hablando con ese hombre, se convirtió y fue un profundo católico y devotísimo de la Virgen y de la Iglesia Católica, y así murió, así murió. Pero durante la mayor parte de su vida fue ateo, pero fue un ateo sincero. Entonces, ese deseo de la verdad es importantísimo. Y como hemos dicho, pues la objetividad. Mm, Si la gente eh, no acepta el principio de objetividad, está perdida en este asunto. No se puede llegar a razonar bien con el subjetivismo. Es incompatible. Es incompatible. Bueno, el subjetivismo es una contradicción en sí mismo. No voy a entrar ahí porque Dante lo haría mejor que yo, pero la objetividad es fundamental a la hora de razonar. Y en cuanto a virtudes, yo destacaría la humildad, porque mm, si uno no es humilde, porque enseguida la soberbia nos engancha de mil maneras. Y si uno no es humilde, no se da cuenta de los fallos. Entonces hay que ser humilde para reconocer los errores que uno tiene y poder cambiar en ese aspecto, que no es fácil, que cuando uno está convencido de una cosa, el cambiar, pues se necesita mucha humildad para eso. Muchas veces la razón por sí misma, si no tiene humildad, pues no va a ceder. Y otro aspecto importantísimo, otra virtud muy grande, es eh, mm, la humildad, pero también
la sinceridad. Uno tiene que ser sincero con las conclusiones a las que llega. Si yo llego a una serie de conclusiones, luego tengo que ser coherente con ellas. Es que yo estoy viendo que esto me va a llevar a que Dios existe y entonces me tengo que convertir y a mí eso no me interesa porque yo vivo con una mujer o yo tengo este lío o yo tengo no sé cuánto, a mí eso no me interesa. No, no, no. Si tú eres sincero, tienes que asumir las consecuencias y te darás cuenta que además esas consecuencias te llevan a ser más feliz, ¿no? Que todo lo que tú pensabas que era la felicidad es realmente muchas veces es en gran parte mentira. Pues objetividad, o sea, deseo de verdad, objetividad, humildad y sinceridad. Y los maestros. Excelente. Bueno, vamos con la última cuestión. Esta la tenía guardada para el final. A lo largo de esta conversación hemos hecho varias veces referencia de forma inevitable, natural y también con bastante cariño, tanto al Gardendal como al padre Miguel de Bernabé. Pero claro, hablando entre nosotros lo damos como algo consabido, ¿no? Pero para en general las personas que nos escuchan, pues estas no son cosas ya previamente conocidas. Entonces, considerando también que en el capítulo 2 haces por ahí una referencia tanto al Gardendal como al padre Miguel de Bernabé, cuéntanos o cuéntale a la gente de qué se trata de esto del Gardendal y quién es el padre Miguel de Bernabé. Pues el padre Miguel de Bernabé es mi maestro. Es un gran sabio, un gran genio, un hombre muy, muy preparado intelectualmente, pero que hacía las cosas las hacía sencillas. Y tenía un grandísimo talento y sabía enseñar muy bien. Por eso digo que paseando con el padre Miguel de Bernabé, no sé cuánto, porque él enseñaba mucho paseando. Era un hombre increíble porque podíamos pasear por la mañana y ser súper interesante y tenía 40 personas alrededor paseando con él y todas estábamos interesadísimas y nos enseñaba continuamente a razonar. Decía, no, te has equivocado. No, eso es otra cuestión. Y así con uno y con otro, y manejando a 40 personas en la misma conversación. Y luego por la tarde teníamos otro paseo y era igualmente interesante. Y el padre comía rodeado de gente, de, unos, de algunas personas que invitaba a su almuerzo y a su cena, y era también interesante, y en la merienda también, era siempre interesante, y siempre sonriente, y se reía, y era una persona muy feliz, y sobre todo tenía una mirada cautivadora, tenía unos ojos penetrantes. Yo no he conocido una persona igual, te digo que pues ha cambiado el rumbo de mi vida, desde luego, y por supuesto, pues me ha influido tremendamente y estoy muy agradecido porque soy en parte la persona que soy gracias a él, ¿no? Y bueno, pues hablar del padre, aparte de que me podría emocionar, sería muy largo, pero vamos a hablar un poco del Gardendal, que es el grupo que creó el padre Miguel de Bernabé, y que no lo creo por crear, porque le costaba muchísimo trabajo. eh, él no quería nunca ser fundador, no, nunca buscó singularidad y siempre estuvo apartado porque se dedicó a estudiar y a trabajar con un grupo de seglares mm, todas las cuestiones que ahora mismo están depositadas en la Fundación Miguel de Bernabé, que es su gran legado, ¿no? Que son muchas y que va más allá del propio Gardendal. Pero el Hago padre, una pequeña interrupción. En la descripción de este video está el link de la Fundación Miguel de Bernabé para el que quiera ahí explorar un poco más. Continúa. pues voy a citar a un sacerdote común que tienen allí en Lima, en Callao, que es el que conocemos Dante y yo, el padre Jair, que ha estado aquí hace unos meses y que tenemos gran amistad, y me dijo en concreto, mira, no he conocido al padre Miguel de Bernabé, pero viendo la devoción que tenéis vosotros
durante la misa me hago una idea de cómo era el padre Miguel de Bernabé, ¿no? Fue una cosa que me gustó y digo, voy a resaltarla porque la verdad que el padre era una persona que sensibilizaba lo divino de una manera especial y que transmitía a Dios de una manera que yo no lo he visto nunca. Y ese cristianismo brillante con el que yo me encontré porque no lo conocía, mm, pues me lo enseñó él, pero no me lo enseñó él porque él lo haya fabricado, porque es que el cristianismo de Cristo es así, tiene 2000 años, pero muchísimas veces pues lo enturbiamos con muchas cosas y le quitamos esa alegría y esa brillantez que tiene, pero que viene de Cristo y que son los evangelios los que nos lo enseñan y los santos los que muchas veces lo recuperan y lo ponen de manera nuevas o de maneras actualizadas para la gente de hoy. Eso en concreto lo que hace el padre con el Gardendal, que es un grupo que se dedicó, que decidió a fundar porque veía que la necesidad de un grupo seglar en la iglesia y veía que no, que estudiando los grupos, pues había muchos grupos de laicos y muchos grupos en general, pero ninguno coincidía con la idea que el padre tenía sobre lo que era un seglar. Entonces el Cardendal es un grupo de católicos seglares para instruirse en cristianismo y vivirlo. Así dicho, puede sonar a poco, pero cada palabra tiene un peso bastante grande. Y voy a ir palabra por palabra. Entonces, lo primero que he dicho, que el cardenal es un grupo. Y es un grupo porque el cristianismo no se puede vivir en solitario, no se puede vivir individualmente. Hay que vivirlo con los demás. Y es la expresión del segundo mandamiento fundamental. El amor al prójimo, el amor al próximo, no se puede vivir si no compartes el cristianismo con un entorno, con un grupo cercano. Y cito, yo lo tengo que citar leyéndolo, al Papa, al actual Papa, que el pasado 6 de junio dijo en la Sala Clementina: la vida cristiana no se vive en aislamiento, como si fuera una aventura intelectual o sentimental, confinada en nuestra mente y en nuestro corazón. Se vive con los demás. Cito al Papa León XIV. Entonces, hemos dicho que es un grupo y que es de católicos, que es de católicos, apostólicos y romanos. Eso vaya por delante. Católicos 100%. Que es de seglares. No utilizo la palabra laicos, porque el padre hizo una diferenciación entre laicos, porque hay un lío enorme entre lo que son los laicos, tenemos monjas que se llaman laicas, etcétera. No me voy a meter en ese jardín, porque sería un poquito largo y difícil, pero el padre pone mucho empeño y funda el Gardendal en parte para revalorizar el nombre de cristiano. Ese nombre tiene un peso específico enorme, enorme. Y hoy en día uno dice, soy cristiano, y te dicen, bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más? Dice, bueno, ¿te parece poco? ¿Te parece poco ser cristiano? Los compromisos del bautismo nos ligan a todos los cristianos y son muy desconocidos y son un proyecto vital enorme. Entonces, simplemente un grupo de seglares es lo que el padre trabajó durante tantísimo tiempo, durante más de 60 años, para dar una praxis seglar a los laicos, que al fin y al cabo somos el 99% de la Iglesia, que porque reformas y movimientos para consagrados, para monásticos, para gente que tenga compromisos, que haga renuncias, pues hay muchísimos, y que se dedique a un carisma. El Gardendal, no. El Gardendal es para cristianos, solamente con los compromisos del bautismo, sin ningún compromiso añadido, sin ningún voto, sin ninguna renuncia, para matrimonios, para gente
laica que se casa. Por eso hablamos en ese sentido de seglares. Y dice, para instruirse en cristianismo. Bueno, porque esto de instruirse en cristianismo es el primer mandamiento en parte, porque yo no puedo amar a quien no conozco. Entonces hay que conocer el cristianismo en profundidad para poder amar a Dios. Y demuestra un interés y se comienza por ese sentimiento de amor cuando uno tiene ese interés de conocer a la otra persona. Yo no puedo estar enamorado de mi mujer si no la conozco. Pues lo mismo con Dios, hay que instruirse, instruirse. Entonces, la instrucción para el seglar no en los aspectos fundamentales es la misma, pero en la praxis es distinto. Y el padre hizo un programa de instrucción para la praxis seglar. Y es un programa de instrucción muy completo y muy amplio, que compete aspectos por ejemplo, el arte de la diversión. El arte un cristiano laico, un seglar, tiene que saber divertirse y tiene que ser el mejor en la diversión y deslumbrar lo que ha dicho Dante, ser luz, la triple vida, el eje físico, el espiritual, el intelectual. Bueno, es muy amplio, muy rico, muy completo. Y para finalizar, dice la definición, y vivirlo. El cristianismo es de vida. El Gardendal no es un grupo de reuniones, no es un grupo de solo instrucción, ni mucho menos. No es un grupo de oración, no es un grupo de prácticas espirituales. No digo que no se hagan todas esas cosas. No es un grupo de activismo pro vida o para hacer caridades. Es un grupo para vivir el cristianismo y sobre todo con amigos, porque ese entorno para vivir el cristianismo es con una amistad, con esos afectos duraderos para toda la vida que hemos hablado en las creaciones, y es un cristianismo sin parcelas, que lo cubre todo, todo absolutamente. Entonces, el cristianismo se vive, y si no se vive, es una caricatura de cristianismo. Recupero la definición porque hemos ido desglosando. Repito, el Gardendal es un grupo de católicos seglares para instruirse en cristianismo y vivirlo. Y con esto finalizo. Excelente. Me encantó esa formulación de Gardendal en términos de que es un grupo para vivir el cristianismo entre amigos. Como una definición sencilla, esencial y sumamente descriptiva de lo que es el Gardendal, ¿no? Podríamos dar Yo, una, sí, dale. podríamos dar una formulación intelectual de lo que es el Gardendal, interesante, pero es que el Gardendal también es un grupo de amigos y se hace amistad y se profundiza, porque es verdaderamente con los amigos cristianos, son los que te ayudan y a los que tú ayudas a vivir el cristianismo y son los que te corrigen, los que te elogian y los que te ayudan a ser mejor cristiano, en definitiva. Sí, y se ve claramente que el Gardendal es un grupo de vida porque una cosa es conocerlo a través de la página web o cosas así. Como digo, ahí está el link en la descripción del video de la Fundación Padre Miguel de Bernabé. Múltiples de las ideas del Padre Miguel de Bernabé las van a ver también reflejadas en el libro de Carlos Navarro, ¿no? Que aquí estamos presentando. El libro Saber para creer y creer para ser feliz. Repito, en la descripción de este video y también en el comentario fijado del chat en vivo está el link directo de Amazon para que puedan adquirir el libro y ahí se pueden familiarizar con muchas de las ideas que son propias del Gardendal. Ahora bien, este libro no es que sea un manual del Gardendal o algo así, pero en tanto el fundador del Gardendal, el padre Miguel de Bernabé, ha sido maestro de Carlos Navarro, pues se ve todo ese resplandor del padre, que es la luz de Cristo, fluyendo también por ahí, por el libro. Pero una cosa es aproximarse al Gardendal en términos de la página web o en términos de leer el libro tuyo también, que es una forma de aproximarse a esta luz.
pero como es un grupo para vivir el cristianismo, uno tiene que estar ahí. Por ejemplo, el Gardendal nace en España, sí, con el padre Miguel de Bernabé, y en el caso de acá en Perú, pues yo coordino el grupo, soy como el presidente de Gardendal Perú, y yo tuve la oportunidad de viajar ahí con mi esposa, estaba mi hijita María Victoria de 2 años y el pequeño Miguel, ahí Miguel le pusimos de nombre, ¿no? Así como el padre, estaba ahí en la barriguita. Y estuvimos durante unas 2 semanas más o menos ahí con la gente de Gardendal España y la verdad que viendo cómo viven integrándose ahí es, wow, alucinante. Y se trata de la vida misma, o sea, no se trata de que es un grupo que hace prácticas sumamente singulares o raras, no. O sea, lo raro del grupo es que hace las cosas comunes, una fiesta, un baile, una excursión, asistir juntos a la misa, la oración, el comer rico, el ir a la playa, el reírnos, el ir a la piscina, el celebrar el cumpleaños de alguien, todo desde un cristianismo brillante, sin que quede ningún área por iluminar. Es una realidad grande, acá pues en Perú también procuramos ahí construir desde la luz de Cristo que ha dado el padre Miguel de Bernabé. En México también se está desarrollando un bonito grupo y la verdad que estamos muy contentos. No sé, Carlos, si quieres dar algunas palabras finales ahí para cerrar. Pues, si me permites un minuto, voy a hacer referencia al viaje que hiciste a España, que me llamó la atención una cosa que tú dijiste cuando estuviste allí, y es que veías en la enseñanza del Padre el Evangelio por todos sitios. Y quiero cerrar esta entrevista precisamente con la señal del cristiano, que el padre tanto énfasis le ponía en el Gardendal, y dijo que el día que no esté la señal del cristiano en el Gardendal, que más vale que lo disolvamos y nos dediquemos a otra cosa. La señal del cristiano es el mandamiento nuevo. Cristo nos dice que nos reconozcan por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Es la señal de identidad del cristiano, que se nos pueda reconocer, se tiene que notar. Y esa señal del cristiano es muy importante y está en la médula de lo que es el Gardendal. Con esto finalizo. Excelente, entonces hemos procurado aquí mostrar la luz de Cristo a través de la conversación, a través del libro, que ahí pues tienen las vías para adquirirlo. Y bueno, los animamos a quedarse con la idea del cristianismo brillante y hacer brillar la luz de Cristo. En particular en el Gardendal como que hay dos vías para esto, ¿no? De la luz de Cristo. Uno es el interior. La luz de Cristo primero tiene que estar en nuestro interior, ¿no? Porque el cristianismo no es una apariencia, no es una máscara, no es un fantoche. Es algo que de verdad surge de dentro hacia afuera. La forma de la luz interior es lo que en Gardendal llamamos la heptalogía, que tiene que ver con unos 7 niveles de crecimiento espiritual y donde lo central es la oración. Y luego hacia afuera, construir un mundo iluminado por Cristo, el mundo ideal desde Cristo, es lo que en el Gardendal llamamos mundotecnia. O sea, construir técnicamente el mundo para que sea un mundo brillante desde un cristianismo brillante. Interiormente la hectalogía, exteriormente la mundotecnia. Y el orar y el obrar están unidos. En otras palabras, cerraré diciendo que el Gardendal es un ora et labora, así como el orden monástico en gran parte se da pues con San Benito y esta frase ora et labora, pero en un contexto monástico de monjes que se retiran del mundo y todo eso. El Gardendal es lo mismo, ora es la heptalogía y el labora es la mundotecnia, solo que en un contexto seglar, estando en el mundo, haciendo brillar la luz de Cristo en el mundo. Gracias, Carlos, también por contribuir a ello. Nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias, Dante.